Mercado Central, junto a Gabriela Villalobos. 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos iniciando con las cifras recientes de IMASEC, se los comentábamos en titulares recién. En junio la economía creció 2,4% y para ahondar no solamente en este número, en el titular, sino también en las explicaciones y poder trazar algo del camino hacia adelante, nos acompaña Priscila Robledo, economista jefe de Fintual. Priscila, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Priscila, el IMASEC finalmente rompió la racha de 5 meses de contracción. Eso ya estaba en realidad bastante por descontado. Creció un poco más de lo que esperaba el mercado, pero ¿da para celebración? Es muy, muy buena noticia. Como dices tú, es el primer dato positivo, el primer dato que sorprende al alza desde que empezó el año. No da todavía para decir que esto es un cambio de rumbo aún, ¿cierto? Porque realmente la economía chilena pues venía más bien estancada desde inicios de 2025 y no, un dato no basta para decir que esto ya cambió y que quizás hay un cambio de tendencia, pero sí es muy, muy buena noticia y es genuinamente un dato positivo, porque incluso si bien mucha parte de esto se explica por un repunte de la minería, que Mm. sabemos muy bien que puede ser bien volátil, la minería ya venía bien, bien débil y este es el tercer dato positivo que al hilo. Entonces, realmente ya podemos empezar a decir que quizás se está viendo un mejor horizonte para la minería. Y incluso quitando la minería de la cifra, la economía creció 1,4%, que si bien no es estelar, es realmente bueno de todas maneras. Claro. Ahora, decías que en realidad la minería había estado andando bastante débil. ¿Qué explica ahora este repunte? Mira, muchas veces el tema de la minería son, pues, reparaciones que se hacen en las minas. A veces hay también un tema bueno, sabemos que en términos más largos o en horizontes más largos, pues la calidad del mineral también ha bajado, Mm. pero en realidad ha sido, es bien volátil, puede ser bien volátil el tema de la minería. Ahora, fuera de eso, durante todo el 2025, por suerte, en parte el comercio, en parte los servicios habían estado compensando la baja de la minería. Mm. Eso no se vio en 2026, pero por suerte ya empezamos a ver que empiezan a agarrar tracción tanto la minería como el resto de los sectores. Claro, ahora la actividad comercial también presentó un crecimiento, fue de 5,4%, y ahí el Banco Central destaca el comercio mayorista, y acá lo leo textual, que fue impulsado por las ventas de maquinarias y equipos. Y eso es clásicamente una señal de aceleración de la inversión, ¿no? ¿Lo estoy leyendo de manera correcta? Totalmente correctamente, Gaby, y es bien buena noticia, porque Sí. bueno, tú sabes que mucha parte de las buenas perspectivas que se tenían por el lado, o sea, para la economía chilena a principios de año eran precisamente por un reporte de la inversión. Y no era algo que nos hayamos inventado, ¿no? En los mercados o en los economistas, sino que se asumía una buena trayectoria para la inversión, porque precisamente había planes de inversión en el pipeline de proyectos de inversión, se podía esperar eso. Ahora, eso es algo, ese repunte es algo que todavía no se vio y que por toda la primera parte del año un poco nos quedamos al debe, ¿cierto? Porque realmente no se vio ese repunte, pero el hecho de que ya empiecen a surgir estas señales de que la inversión empieza a ganar tracción es realmente muy bueno, porque puede estarnos hablando de que finalmente se empiezan a ejecutar esos proyectos que venían en el pipeline y que no habíamos estado viendo, que se habían estado retrasando. Claro, ¿se borran entonces los temores de una recesión técnica? Efectivamente, y esto es algo que claramente iba a surgir. No sé Mm. si te acuerdas, pero con el dato de mayo, la primera reacción fue recesión técnica, se vino una recesión técnica. Nosotros en su momento dijimos que de todas maneras había
digamos, estaba baja la vara para que no hubiera una recesión. Entonces, realmente tendría que haber sido bien, bien malo el dato. Un dato más o menos hubiera de todas maneras evitado una recesión. Pero con esto ya se empieza a ver que, o podemos ver que el segundo trimestre probablemente creció en torno a 0,1%. O sea, nos salvamos de panzazo, decimos en México. No es tampoco un dato increíble, y de hecho, en promedio, en la primera parte del año, la actividad cayó 0,2% en términos anuales. O sea, es un dato que permite evitar esta recesión técnica, que no es mucho más que eso. Es un concepto técnico que realmente no te habla de las tendencias importantes de la economía, pero sí, probablemente, y a espera de que se confirmen los datos de PIB oficial del 18 de agosto, probablemente efectivamente evitamos esa recesión. Ahora, hay que decir de todas maneras, Gaby, que es un dato, es decir, es buena noticia por cómo se estaba viendo todo bastante negro en mayo, ¿no? Pero este crecimiento de 0,1% es incluso más bajo que el 0,4%, es el punto central de las predicciones del central, que era 0,4% anual, y que ya había estado revisado a la baja. Es decir, el Banco Central lo que pasó es que estuvo revisando a la baja y revisando a la baja, y la economía seguía decepcionando de todas maneras, y esto no lo cambia. El dato del segundo trimestre es de todas maneras cerca de 0,3 puntos porcentuales por debajo de esa proyección ya débil que tenía el Banco Central en su último IPOM. Entonces, nos salvamos, sí, pero todavía no podemos hablar de que la economía haya realmente mejorado de forma consistente. Claro, ahora como dices, es una señal positiva el tema de las ventas de maquinarias y equipos, porque mostraría que esa inversión que se esperaba finalmente se está concretando. ¿Se puede hacer una lectura de qué es lo que está motivando justamente ese mayor ánimo? Mira, hay bastantes teorías, y esto ya es me voy a meter en un tema de especulación realmente, para ser clara, pero lo que yo creo es lo siguiente. El tema, o sea, habían muy buenas perspectivas, como habíamos dicho, y esto es un hecho, porque hay encuestas que preguntan efectivamente a los inversionistas, y los inversionistas dicen el monto de la inversión y el plazo en el que esperan invertirla. Entonces, esa expectativa estaba fundamentada en efectivamente encuestas de inversionistas que habían dicho su pipeline. No, ahora, no se dio. ¿Por qué no se dio? Yo creo que en parte es porque había esta incertidumbre de qué iba a pasar con la reforma. Al final de cuentas, este tema, los cambios legislativos, son una incertidumbre que los inversionistas suelen tratar de primero despejar antes de comprometer recursos. Entonces, es de cierta forma decir, primero dime cuáles van a ser las reglas del juego, y ahí yo decido cómo lo comprometo, o qué exactamente cómo voy a ejecutar esta inversión. Esta incertidumbre, si bien todavía no está fuera del horizonte, ya se está despejando, porque todo indica que esta reforma se va a aprobar. Entonces, ya los inversionistas tienen más o menos una idea de cómo se va a ver la versión aprobada de esa reforma, y por ahí pueden estarse empezando a ejecutar esos proyectos que estaban detenidos. Ahora, eso fue en junio. En junio todavía no estaba tan zanjada la conversación. No estaba tan zanjada, pero sí yo creo que había ya cierta disposición de algunos proyectos que eran los más importantes, que se veía que sí podrían verse aprobados. Es decir, hay detalles, claro, que incluso hoy todavía no están completamente claros, pero la parte más importante y la parte más decidora sí se veía más o menos un cierto alineamiento, te diría. Claro, estamos conversando con la economista jefa de Fintual, con Priscila Robledo, sobre las últimas cifras de IMASEC. Nos decías que se borraba en realidad este temor de una recesión técnica, pero ¿se confirma con esto también las expectativas de crecimiento que se tenían para este año? No, de hecho no, Gaby, ese es un muy buen punto. Mira, las expectativas
de nuevo el Banco Central las fue recortando, recortando. O sea, de hecho, Sí. los economistas y el mercado empezaron ya antes de eso a recortarlas. El crecimiento, la proyección de entre 1 y 1,25% proyectado por el Banco Central, hoy por hoy se ve retador. Mm. Para poder alcanzarlo, la economía en el segundo, ya dijimos que la economía creció, o más bien se contrajo Sí. 0,2% en la primera parte del año, la primera mitad. Tendría que crecer por sobre 2% en la segunda para llegar al piso de 1% que tiene el central. Mm, Es retador. mm. Nuestra expectativa sí es que alcance ese piso de 1%, pero no el 1,75% que es el techo de su proyección. Es decir, el rango en general se ve optimista ya después del cierre del segundo trimestre. Claro, porque tendría que estar creciendo la economía en promedio en torno al 3%, ¿no? Para poder lograr esa cifra. Por sobre el 2,2 para lograr el piso, entonces sí se ve Claro, bastante difícil. sí, sí, me refiero a Sí, para sí, poder sí. llegar a la parte media o al rango superior del Banco Central. Es- entonces sí se ve, digamos, estadísticamente se ve difícil. Mm, El piso sí yo creo que es posible y es posible dado pues buena noticia que tuvimos de junio. Yo creo que ese sí se puede lograr, pero ya acercándonos al punto medio o al techo, la verdad es que se ve bastante complicado. ¿Y cuánto espacio tiene el Banco Central para poder apoyar ese crecimiento? Lo pregunto porque este viernes vamos a tener cifras de inflación, que ha sido un tema muy complejo, no solamente en Chile y el mundo, por lo que ha estado pasando en Medio Oriente y la geopolítica en general. Es una gran pregunta, Gaby, porque se le complicó incluso más con los datos recientes al Banco Central el tema de la proyección de política monetaria. Mm, Es decir, ahora lo que vemos recientemente es que la economía que venía bien, bien, bien débil empieza, parece mm, a agarrar tracción. Pero por el lado de la inflación, el último dato de inflación fue bien malo. El dato de sí. junio fue bien malo en los detalles, porque se empezó a ver algunas señales de que quizás el tema del shock de precios de combustibles se empieza a traspasar al resto de la canasta, y eso es algo que el Banco Central quiere evitar a toda costa. Entonces lo que pasó fue que había cierta proyección o cierto espacio para que quizás el Banco Central evaluara recortes, Mm. y en el último mes se cambiaron las expectativas a que más bien la posibilidad de que haya aumentos de tasa, ¿no? Porque la inflación empieza a subir y empieza a haber malos datos de inflación. Por el otro lado, el crecimiento parece que empieza a agarrar tracción. Y si uno le suma el tema del escenario externo, donde la Fed se ve más restrictiva, no se sabe a ciencia cierta, pero pareciera que se ve más restrictiva, Mm. entonces el espacio ya de recortes pues se elimina y se empieza a hablar de subidas de tasa. Yo lo que creo y lo que creemos en Fintol es que el Banco Central va probablemente mantener la tasa sin cambios mientras se evalúa reunión tras de reunión el tema de los datos. Ahora, hay un tercer punto que, sin meternos demasiado en detalle, pero el tema del temporal también complica la lectura de los ¿Verdad? datos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, efectivamente. sí, entonces ahí vamos a ver un par de datos. Lo que pasa en los temporales es que normalmente en el mes se ve que el crecimiento se ve dañado, o sea, se ve una baja en el crecimiento, luego se ve cierto repunte por el tema de reconstrucción, y por el lado de los datos, 1 o 2 meses después del temporal se ve un repunte, pero que también es temporal. Pero eso no quita que los datos se vuelven más difíciles de evaluar. Entonces, Mm. realmente el Banco Central está en un momento en el que pues es difícil comprometerse a cualquier cosa, y por eso creemos que va a estar dato por dato y reunión tras reunión evaluando cuáles son sus posibilidades. Sí, efectivamente, a eso hay que sumar el impacto que puede tener en el tema de los alimentos también y por otro lado la actividad de la energía, ¿no? Con los embalses, ¿puede haber ahí un efecto positivo? Exacto, sí. De hecho, lo que se ve es que, bueno, depende, el efecto de los temporales suele ser diferente cuando es un temporal que afectó al norte y cuando es un temporal que afectó al sur. Sí. En este caso fue sobre todo en el norte, pero en realidad fue bastante amplio, ¿no? Mm, En donde afectó. Lo que suele pasar es que
cuando es en el norte, la actividad minera se ve afectada, pero también puede ser, como dices tú, como bien dices tú, que hay un impacto que compensa relativamente por el lado de la producción de energía. Entonces, vamos a ver ahí que también, por ejemplo, cuando es en el centro-sur, que vimos algo de efecto en la parte central del país, ahí también se ve cierto efecto negativo inicial en los servicios que dependen de que la gente se pueda mover y pueda salir de sus casas. Entonces, pues va a estar bastante nublado el horizonte y los datos y las proyecciones, y va a haber que esperar y ver pues mes a mes cómo se va despejando esto. Sí, efectivamente. Ahora, de todas maneras, llama la atención la fortaleza que ha tenido el consumo, más allá de que en este reporte se habla de que por el lado del comercio lo que explicó el avance tiene que ver con la venta de maquinarias y equipos, pero uno esperaría un consumo interno bastante más apretado si uno mira las cifras de desempleo. ¿Cómo se entiende eso? Sí, es totalmente cierto, y de hecho nosotros o sea, ya en un plazo mayor no creemos que, si bien tenemos una expectativa positiva para el crecimiento del país por lo que resta de este año y también para 2027, creemos que va a ser más bien impulsado por inversión, precisamente porque es difícil esperar que el consumo tenga crecimientos sostenidos fuertes en un contexto en el que el mercado laboral está realmente débil. Mm. Entonces, lo que creemos es que, bueno, no sé qué parte, o no se puede saber qué parte de este impulso es realmente por la economía chilena, y qué tanto, por ejemplo, es pues por turismo, etcétera, ¿no? Mm, sí. Pero sí es sorprendente, como dices tú, y a largo plazo yo esperaría que más bien se revierta y empecemos a ver el crecimiento más bien impulsado por el lado de la inversión. Sí, a propósito de esas proyecciones, decías que en realidad lo que ha estado impulsando más la inversión son las expectativas de la aprobación de la mega reforma, ¿no? ¿Está totalmente incorporado ese efecto o podríamos ver algo de eso todavía en cifras positivas para agosto, por ejemplo, que es justamente el mes en el que ya está zanjado? Yo, más que pensar que el proyecto está impulsando la inversión, lo que creo es que puede ser que la discusión haya estado pausando la Ok. ejecución de estos proyectos. Y ahora que se empieza a despejar el horizonte, quizás empiezan a retomar estos proyectos que estaban pausados. Realmente la economía tiene muchas razones. En Chile hay bastantes razones para pensar en una inversión que es sana y que crece. Por Mm. ejemplo, los precios de cobre creciendo, ¿no? Los precios de litio también, o sea, la proyección de litio también creciendo muy bien. Por ejemplo, también el desarrollo de la IA que Chile tiene capacidad de sumarse a esta ola de inversión de IA una vez que se despejen estos pues, incertidumbres. Pero creo que más bien esta discusión podría haber estado pausando esta Mm, ejecución, y ahora que entiendo. se empieza a despejar, ya se retoman. Ahora, hacia adelante, yo creo que es difícil pensar que esto se ejecuta y rápidamente no vemos cifras muy altas. Lo que suele pasar es lo que de hecho estamos viendo ahora, que en los primeros pasos de la inversión lo que se ve es inversión en maquinaria y equipo, Mm. y después, unos 3 trimestres más aproximadamente, se empieza a ver ya mayor inversión, por ejemplo, pues en infraestructura, etcétera. Y eso es un tipo de inversión que además, una vez que repunta, dura varios años o dura Mm. varios trimestres al menos. Entonces, eso es lo que uno estaría esperando, eso es lo que nosotros estamos esperando, que después de un par de meses donde vemos un repunte en maquinaria de tipo equipo, empiece a sumarse también la inversión en infraestructura, y que apoya el crecimiento por un par de años. Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central.